Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy de nuevo para seguir grabando vídeos porque parece que os pensabais que no iba a seguir grabando vídeos, pero es que nos habíamos tomado un descanso por Semana Santa. Así que aquí estamos de nuevo y seguimos trabajando. Vamos a ver, hoy voy a explicaros, como no, un tema interesantísimo. En este caso voy a empezar con la Segunda Guerra Mundial. Hoy voy a dar la definición de la Segunda Guerra Mundial y voy a explicaros las causas principales que provocaron este conflicto. Realmente, como todos sabemos, la causa principal fue Hitler. Por lo tanto, si yo dijera que la causa principal fue el expansionismo de Hitler y la teoría de Hitler de que quería dominar prácticamente todo el mundo y establecer un nuevo orden mundial, pues no tendría vídeo. Así que voy a especificar un poco más otro tipo de causas, además del expansionismo y la teoría del espacio vital de Hitler que provocó en parte la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es la Segunda Guerra Mundial? Pues la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se produjo en el mundo entre el año 1939 y el año 1945, donde la mayoría de los países desarrollados se vieron involucrados en el mismo. La mayoría de los países europeos, Estados Unidos, Japón, China, luchó Australia representando a Oceanía, y en representación de Oceanía tenemos a Australia. Bueno, las colonias africanas. Realmente las colonias África también participó porque las colonias africanas pertenecían a los países europeos principalmente. Por lo tanto, fue una guerra que involucró prácticamente a todos los países del mundo. Y de hecho, hasta los países que no se involucraron o fueron neutrales se vieron afectados por este conflicto, porque el conflicto, estamos hablando de un conflicto de unas dimensiones impresionantes, ¿de acuerdo? De hecho, es un conflicto total. ¿Por qué? Porque además de estar luchando los militares en el frente, la población civil sufrió los estragos de los bombardeos, de la guerra, de la escasez de productos, de tener que producir para la guerra. Es decir, al igual que pasó en la Primera Guerra Mundial, la gente o las mujeres tuvieron que irse a las fábricas porque las fábricas se habían quedado vacías porque los hombres estaban luchando en el frente bélico. Por lo tanto, involucró o movilizó a toda la sociedad en todos los aspectos de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se llama la guerra total. Además, en este tipo de guerra, en la guerra siempre se ha hablado del dicho este de que en la guerra todo vale. En la guerra, en el amor y en la guerra. Bueno, pues en este caso, en esta guerra, en la Segunda Guerra Mundial, todo valía, es decir, todo mientras que tú mataras e hicieras daño al rival, todo servía, ¿de acuerdo? Y una cosa muy importante es que en esta Segunda Guerra Mundial se produjeron bastantes intentos de atacar a la población civil. Es decir, la población civil era un objetivo principal de los bandos enemigos, para hacer cuanto más daño pudiera, mucho mejor, ¿de acuerdo? Eso es entonces lo que es el concepto de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cuáles fueron sus principales causas. Podemos definir 4 causas principales. La primera era el descontento nacionalista. Vamos a ver. Sobre todo Italia y principalmente Alemania habían sido o se sentían humilladas después de la paz de la Primera Guerra Mundial. Vamos a empezar por el caso alemán. Alemania, ya sabéis que la Primera Guerra Mundial, en la paz de Versalles, significó una humillación para Alemania, pero es que Francia no se escondía. Francia decía que había que humillar a Alemania. Por lo tanto, Alemania cogió la pelota, Alemania se sintió humillada y se sintió pisoteada. Tuvo muchísimas pérdidas territoriales, muchísimas pérdidas económicas. Fue culpa de la que la guerra la había provocado ella. Pero es que además Francia intentó que Alemania no levantara cabeza después de la Primera Guerra Mundial. Eso lo vimos en temas anteriores, que eso conllevó a la invasión de la cuenca de Ruhr y todo eso que vimos en vídeos anteriores, que si queréis podéis verlo aquí en mi perfil. De todas formas, esto generó un gran descontento en Alemania, además que se unió con la crisis económica del año 29 y eso produjo, como también hemos visto, el ascenso de Hitler al poder y que Hitler te estaba vendiendo que iba a tomar una revancha que sentó las bases en esa paz de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar tenemos que ver que ese nacionalismo, el descontento nacionalista surge por los funestos o nefastos tratados de paz de la Primera Guerra Mundial. Pero es que a Italia le pasaba prácticamente igual. A Italia ya sabéis que la convencieron para que, pese a que Italia pertenecía a la Triple Alianza, había firmado una alianza junto con Alemania y con Austria para, en caso de que se vieran atacadas, entrar en el conflicto bélico en la Primera Guerra Mundial. Ya sabéis que Italia no entró en la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial del bando alemán, porque decía que el tratado solo era un tratado defensivo y como Alemania había declarado la guerra a ella, a los británicos y a los franceses, pues Italia no se sentía obligada a entrar junto a los alemanes. ¿Qué ocurrió? Que las potencias aliadas, es decir, Francia y Gran Bretaña, convencieron a Italia para que se uniera a su bando, ¿de acuerdo? ¿Qué le prometieron? Le prometieron unas grandes compensaciones económicas y sobre todo compensaciones territoriales que no cumplieron cuando acabó la guerra, ¿de acuerdo? Porque argumentaron que Italia había pertenecido al bando de la Triple Entente. Por lo tanto,
Italia no recibió lo que le correspondía. A Italia simplemente la dejaron pues, prácticamente humillada, la dejaron con poco dinero, la dejaron hundida económicamente y la dejaron también en una situación militar bastante catastrófica que llevó a que Benito Mussolini se hiciera con el poder en Italia después de la marcha sobre Roma del año 1922. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos a dos potencias que tienen un gran descontento nacionalista. Esa es la primera causa. La segunda y la tercera causa las voy a unir, porque la segunda causa es la economía proteccionista y la tercera causa es la expansión colonial. Mira, ambas están muy identificadas y muy unidas. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que después de la Primera Guerra Mundial y después de los felices años 20 y del crack del 29, se produce un aumento de la política proteccionista de los países europeos, sobre todo. ¿Por qué? Porque pensaban que para salir de la crisis la mejor forma era realizar una autarquía, es decir, yo me produzco todo lo que necesito. Pero claro, eso en algunos casos no era así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Alemania e Italia quieren producirse todo lo que tienen, pero ellos han entrado tarde al reparto de África y al reparto colonial, llegaron tarde. Entonces tienen menos poder o menos colonias o menos acceso al mercado de materias primas que otros países. Por lo tanto, esa es la tercera causa, es la política expansionista, que ellos tienen una política expansionista activa, no solo por conseguir nuevos territorios para conseguir materias primas, sino porque dentro de su ideario político está lo que es el expansionismo. De hecho, Alemania hablaba de una gran Alemania, de un pangermanismo y de una teoría del espacio vital, que tenían que tener una expansión de Alemania. Entonces, esto unido a la necesidad de materias primas hace que estemos hablando de unos países que son expansionistas. Al mismo tiempo que Japón. Japón también participó del bando de Alemania y de Italia, como veremos posteriormente, y Japón también necesitaba salir de materias primas. En las islas japonesas no hay nada, allí no tienen nada. Ellos querían salir al continente asiático, llegar a Asia. Bueno, ellos pertenecen al continente asiático, pero querían tocar continente y querían controlar toda la zona de Manchuria. De hecho, invadieron China. Bueno, pues en todo esto hay que meter también una cuarta razón que se llama la política de apaciguamiento. Política de apaciguamiento que realmente no funcionó. Mira, la política de apaciguamiento os lo explico rápidamente. Reino Unido y Francia se dieron cuenta enseguida que Alemania estaba haciendo una política expansionista, estaba empezando a conquistar, por ejemplo, tomó, como voy a explicar ahora, tomó Austria, tomó Checoslovaquia, tomó los Sudetes, entonces estaba expandiéndose. Entonces ellos hicieron una política de apaciguamiento, que no es otra cosa que en la conferencia de Múnich del año 1938 le permitieron a Hitler o miraron para otro lado con estos primeros movimientos que había realizado. Es decir, dijeron, bueno, Hitler, tú has tomado Austria, tú has tomado Checoslovaquia, tú has tomado los Sudetes, venga, no te lo tengo en cuenta, ¿vale? Es para ver si se saciaba, si ya realmente frenaba con sus ambiciones de expansión, cosa que no ocurrió, ¿de acuerdo? Entonces esta política de apaciguamiento fracasó. ¿Por qué? Porque evidentemente tuvieron que poner unas líneas rojas a Hitler, unas líneas que no podía cruzar. Y en este caso las líneas rojas se las situaron, evidentemente, en Francia, no podía conquistar Francia, si no los franceses no se pueden dejar, y también se tuvo una línea roja en la zona de Polonia. Dijeron que no estaba bien que conquistara Polonia o invadiera Polonia, cosa que hizo el 1 de septiembre del año 1939, por lo tanto se produjo el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y para terminar os voy a hablar de la política expansionista tanto de Japón como de Italia como de la propia Alemania de Hitler. Mirad, empezando con Japón. En el año 1931 invadió la zona de Manchuria, que eso es una zona que está al sur de la Unión Soviética y al norte de China. Pero es que no contentó con eso, en el año 1933 empezaron la invasión de China, que culminaron en el año 1938. Así que tomaron parte del norte de China, no toda China, sino el norte de China. Italia, ¿qué hizo? En el año 1935 invadió Abisinia y en el año 1939 invadió Albania. El caso más llamativo de todas formas es el caso alemán, que poco a poco fue rompiendo los acuerdos que habían firmado en la paz de Versalles. Mirad, por ejemplo, en el año 1935 militarizó la zona de Renania. La zona de Renania es una zona que está fronteriza entre Alemania y Francia, zona que no podía militarizar, por eso a partir del año 1935 la militarizaron. Pero es que, por ejemplo, en el 38 tomó, en el Auschwitz que se llamó, tomó Austria, tomó la zona de los Sudetes, que era una zona que estaba al norte de Checoslovaquia, tomó el estrecho de Danzig y en el año 1939 tomó la propia Checoslovaquia. Y eso que en la conferencia de Múnich había prometido que no iba a tomar la zona de Checoslovaquia. Así que ya se estaba preparando la guerra y ya en Europa se olía a la guerra guerra que va a empezar, como he dicho anteriormente, el 1 de septiembre del año 39, cuando cruzó la línea roja que le habían marcado tanto los británicos como los
los franceses, que estaba con la invasión de Polonia, ¿de acuerdo? Así que eso lo veremos en el próximo episodio y bueno, pues con esto hemos terminado lo que son las causas de la Segunda Guerra Mundial. Chao, chao, nos vemos.